Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, con Rosa Dávila. Bueno, la hemos cogido aquí al lazo, va a ir ahora mismo a clausurar esas jornadas tributarias en los jameos del agua, pero nosotros vamos a hablar sobre todo de actualidad donde la economía canaria se está jugando mucho. Estamos hablando de presupuestos, de superávit, de dinero para invertir, y de todo eso nos va a hablar Rosa Dávila. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar con ustedes. En un ratito sales, ¿no? Sí, en un ratito sales ya para para los jameos y bueno, un día importante también para Lanzarote, acoge estas jornadas tributarias que se organizan en el seno de la Federación Española de Municipios y bueno, a iniciativa del Cabildo de Lanzarote y de su presidente, de Pedro Sanginés y de Luis Arraez, que está haciendo una magnífica labor, ha creado esa red tributaria de Lanzarote para ayudar, porque los presupuestos son ingresos y gastos, no nos podemos olvidar de los ingresos, y queremos ayudar a los contribuyentes a que les sea más fácil dirigirse a las administraciones donde recaudáramos, ¿no? Y, en fin, yo creo que se está haciendo un magnífico trabajo y estas jornadas además son el fruto en el que se intenta que haya colaboración entre las administraciones, que haya más participación, más transparencia en la gestión de los tributos. Claro, ¿no? Sí, además esta mañana había una cantidad de gente aquí, porque esto es a nivel, ¿no?, regional, nacional. Sí, de toda España. De toda España, la verdad que sí. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones que nosotros te hemos traído un poco para esto y tenemos la oportunidad de que tú nos saques de duda. Bueno, estamos entonces en Teguirigay, estamos hablando antes de que empezara la entrevista, ¿no?, de todo el cambio de gobierno, ha entrado Pedro Sánchez y la ha liado un poco. En el sentido de que, bueno, muchos convenios ya estaban pactados, llega el PSOE y lo vuelve un poco como a liar, valga la redundancia o la repetición. En este caso, y pregunta directa, ¿hay compromiso? ¿Van a salir esos convenios? A ver, yo no sé si lo han liado o ellos tenían que llegar en una situación en la que, a través de una moción de censura, yo creo que no esperaban tener que desplegar todo la cantidad de gente que tenía que ocupar esos cargos de responsabilidad política, no solamente a nivel ministerial, sino de secretarías, de subdirectores, en fin. Y bueno, pues es aterrizar a un gobierno, hacerse con las riendas de ese gobierno, del gobierno de España, y analizar todos los asuntos. Y es cierto que nosotros tenemos una agenda canaria que tiene su reflejo en los presupuestos de 2018, unos buenos presupuestos para Canarias, a través de una buena negociación que mantuvimos gobierno a gobierno, pero también a través de los partidos canarios, de Coalición Canaria, trabajamos intensamente para tener esa agenda canaria, desde los convenios de carretera, el plan integral de empleo, el plan de lucha contra la pobreza, infraestructuras educativas, infraestructuras turísticas, en fin, multitud de medidas, por no hablar de la desvinculación del sistema de financiación del régimen económico y fiscal, y llega un nuevo gobierno y bueno, hay que explicarle las cosas y no solamente hay que explicarles, sino efectivamente estamos un poco desorientados en el sentido en que no se están siendo todo lo diligente que se nos había dicho o todo lo diligente para que esa agenda canaria se cumpla, llegue el dinero a Canarias, que es de todos los canarios. Y cada día que pasa hay que recordar que, bueno, pues que es un día menos en lo que no tenemos un plan de empleo para sacar a gente del paro, o un día menos en el que no podemos licitar obra de infraestructuras de carreteras y por lo tanto no arrancan las carreteras en Canarias, y que además, derivado de la inversión pública, también detrás hay mucho empleo y bueno, se crea una cierta impotencia, porque es verdad que estamos tratando de ayudar al gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, que ha llegado para que las cosas marchen y vayan más deprisa, pero lo cierto es que a día de hoy no se ha firmado ningún convenio. La pregunta es, ¿crees que ese retraso, porque ya estás dando un poco la explicación de ese retraso, pero crees que puede estar intencionado? Algunos dicen que si a lo mejor el gobierno de Pedro Sánchez quiere un poco justificar, quiere casi coger esos presupuestos que ustedes habían elaborado con el Partido Popular principalmente y no vender a la opinión pública que hereda unos presupuestos del PP. Ay, yo no quiero pensar que quieren castigar a Canarias, quiero decir que espero que no sea intencionadamente. Creo que nadie entendería que el dinero no esté llegando porque haya una intención política de boicotear y castigar a Canarias. La agenda canaria, hay que recordar que no solamente se suscribió
con el Partido Popular, con el gobierno de Mariano Rajoy, sino que también se había acordado con el gobierno de Pedro Sánchez, con el intento de ser presidente del gobierno. Y él también adquirió durante el debate de la moción de censura un compromiso con Canarias. Y es tan sencillo, porque es que si me dijeras que no está el dinero y que hay que empezar desde cero, pero es que ya tenemos la mayor hecha, ¿no? Que el dinero está. Y después hay que recordar que el gobierno de Fernando Clavijo nos propusimos, cuando llegamos al gobierno de Canarias en el 2015, 3 objetivos fundamentales. Y pienso que en 3 años hemos conseguido, a pesar de las minorías y a pesar de todas las turbulencias políticas, porque tenemos que recordar que pasamos por tener un gobierno en funciones, 2 elecciones generales, una convocatoria de independentismo en Cataluña que hizo que se retrasaran los presupuestos. Bueno, pues en ese escenario político tan complicado, Fernando Clavijo ha conseguido sacar adelante pues el sistema de financiación, desvincular el sistema de financiación del régimen económico y fiscal. ¿Y qué significa eso? Pues algo tan sencillo y tan justo como que los canarios tengamos el mismo dinero para la sanidad, la educación y las políticas sociales que el resto de los españoles. Pero es que no era así hasta hace un año. Y conseguimos desvincular el REF del sistema de financiación. Hemos conseguido, porque ya está en el Senado, de hecho creo que hoy se publicaba en el boletín del Senado, sacar adelante un régimen económico y fiscal 24 años más tarde. El actual régimen económico y fiscal está pensado pues para una sociedad y una economía completamente distinta a la que hay en la actualidad, donde han entrado las tecnologías, la nueva generación de energía, una posibilidad de diversificar la economía, de incentivos, por ejemplo, para el sector audiovisual, para que vengan películas y se rueden en Canarias, ¿no? Y que puede generar un potencial de empleo y de talento muy importante que yo creo que es fundamental. Y además que ese régimen económico y fiscal esté anclado en un nuevo estatuto de autonomía. Y bueno, y estamos aquí en Lanzarote, es verdad que la graciosa nos pertenece un poco a todos, ¿no? Pero ese reconocimiento a que somos 8 islas en ese nuevo estatuto de autonomía, donde se nos da ya no solamente las islas, sino también que reconoce el mar Canario, que fue una reivindicación una reivindicación histórica de Coalición Canaria, reivindicar que el mar también tenía que ser mar Canario, no aguas internacionales, sino que hubiera un concepto de archipiélago con su mar, el hecho de que se nos reconozca que estaba en el Tratado de la Unión Europea nuestra condición de región ultraperiférica, alejada, fragmentada, y yo creo que algo que es fundamental, la capacidad de autogobernarnos, gobernar sobre competencias que son fundamentales en Canarias, como puede ser costas, claro, que no teníamos las competencias, o puertos, aeropuertos. Es tener la capacidad de decidir como pueblo y de avanzar en esas materias que a lo mejor desde un despacho en Madrid de un funcionario no se entiende cuál es todo el potencial que tiene nuestra costa, cómo hay que protegerla. En fin. En este caso, Clavijo es como muy tecnócrata. Él no siempre ha querido dar prioridad a las cosas que pueden dar luego rentabilidad, ¿no? Como fue, no sé si fue, bueno, el tema todo de los FEDECAN, que venían derivados de recuperar aquellos impuestos. Pero ya para terminar con este bloque, el Plan de Empleo de Canarias, o los PIEC, o el PIEC. Sí. Ángel Víctor Torres, que también ya es candidato socialista, pero digo que no sé si se está haciendo política o no, ha dicho que tranquilidad, que en octubre sale, creo que me pareció ver en medios de comunicación. No sé si esto se lo acaba de creer, o si, ¿cómo interpreta estas declaraciones? Bueno, nosotros estamos trabajando con el Ministerio, la consejera Cristina Valido y Fernando Clavijo, trabajando con los ministerios para que pueda suscribirse lo antes posible. Nosotros nos hubiera gustado que se podrían haber firmado en julio. Son 42 millones de euros destinados a los desempleados de Canarias. Canarias ha conseguido bajar la tasa de desempleo. Nosotros llegamos con un 32% de tasa de desempleo. Creo que es una cifra escandalosa. Una situación de crisis tremenda que se llevó por delante los empleos y las ilusiones, al final, las expectativas, ¿no? Y los proyectos de vida de muchísimas familias. Es verdad que estamos en un 20,7%, son casi 12 puntos de desempleo, pero todavía estamos por encima de la media española y sobre todo es fundamental conseguir que la calidad del empleo en cuanto a salarios, en cuanto a la estabilidad en el empleo sea mayor. Por lo tanto, es fundamental tener el Plan Integral de Empleo, que lo reconoce además
las leyes de empleo, que cuando Canarias, y nuestro régimen económico y fiscal, que cuando Canarias esté por encima de la media española, tienen que haber un plan específico. No es una cuestión que lo anuncie Ángel Víctor o Pepito de los Palotes, es que son nuestros derechos y tiene que estar el dinero aquí, pero no para el gobierno de uno o de otro, de Fernando Clavijo, es que es de Canarias y de los canarios y de los desempleados de Canarias. Entonces, lo que nos gustaría es que el Partido Socialista de Canarias se implicara al máximo posible para trasladarle al gobierno de Pedro Sánchez que Canarias no puede estar a la cola en la agenda del presidente del gobierno de España, que tiene que ser atendida y que tiene que ser atendida con prioridad y no puede estar mirando constantemente a Cataluña o a aquellos que lo han hecho presidente, porque al final somos 17 comunidades autónomas. Y la sensación que tenemos todos en general es que este gobierno de Pedro Sánchez no termina de arrancar, que hay mucha, o no sé, voy a decir, mucho momento ninja, ¿no? Que se tiran bombas de humo y ahí se juega mucho al despiste, pero realmente trabajo, convenio, firma, que salgan adelante, que se traiga el dinero, que el dinero se quede aquí, que no nos lo quiten. Estábamos hablando del superávit antes. Sí, que Canarias ha hecho la tarea, lo ha hecho con rigor, que estamos hablando de nuestro dinero, el dinero de todos los canarios. Se va a poder, te digo porque si no se me va a ir el tiempo, el superávit, ¿se va a poder aplicar, se va a poder recuperar, no sé si son, ¿cuántos millones? ¿600? 598 millones de euros. 600 millones de euros. 598 es solo el gobierno de Canarias, porque tenemos que recordar que si sumamos también la cantidad que tienen los ayuntamientos y cabildos en Canarias son 1.400 millones de euros. Mire, está en manos del gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra de Hacienda. Hoy la ministra de Hacienda ha dicho en los medios de comunicación que están viendo si es posible, pero no todo completo, sino además de forma progresiva. Nosotros no entendemos que los anuncios se hagan en prensa. El 25 de julio se remitió por parte del Gobierno de Canarias un informe al Ministerio de Hacienda y a día de hoy no nos han contestado y nosotros no hablamos por los medios, mandamos informes para trabajar conjuntamente. O sea, no tienen información. No, me he enterado por los medios y es que no entiendo lo que quiere decir la ministra, porque lo que necesito son papeles, necesitamos papeles y cruzar documentación entre las dos haciendas, las intervenciones. Estamos hablando del superávit. ¿A qué se destinaría ese dinero? A los servicios públicos esenciales. Yo creo que es fundamental un plan de choque contra las listas de espera, el poder atender mejor a la dependencia o atender la calidad educativa, porque tenemos que recordar que, como he dicho antes, hace solo un año se desvinculó el REF del sistema de financiación. Canarias ha estado a la cola de la financiación. Sí. El Gobierno de España nos ha tenido a la cola en la financiación de los servicios públicos esenciales. Es decir, mientras un español medio cobraba le mandaban a los gobiernos de sus territorios una cantidad para la sanidad, a nosotros nos mandaban mucho menos. Por poner un ejemplo, si tú estás empadronado en Lanzarote y te viene un tercio de lo que le llega a alguien por el hecho de estar en Cantabria. Bueno, pues que los servicios entonces no pueden ser iguales y mucho más con el extracoste que hay en Canarias de prestar los servicios sanitarios, educativos en islas. Pero Rosa, también hay economistas que dicen que también esto, la verdad que Canarias suele hacer sus deberes, sobre todo en el control del déficit, y a veces no se nos prima lo que debería hacer, pero también hay gente que dice que en verdad, y pese que está bien lo que se está haciendo, porque se tiene que ser serio, pero que también la deuda sigue creciendo, es decir, que o si no, estos son ejercicios económicos en los que el balance sale positivo, pero que ahí parece que un mensaje muy positivo, cuando en verdad la situación económica no sé si es para tirar tantos cohetes. A ver, la de España desde luego no. De hecho, la propuesta que hace el gobierno de Pedro Sánchez de aumentar más el déficit significa más deuda. Pero nosotros no tenemos, fíjense, nosotros en Canarias tenemos la deuda más baja de todas las comunidades autónomas. La deuda más baja por habitante, y eso es una garantía que ni nuestros hijos ni nuestros nietos van a estar pagando una deuda desmesurada. Somos la única comunidad autónoma que va a cumplir en el 2020 con el objetivo que nos ha trazado la Comisión Europea de tener un 13% del Producto Interior Bruto. Esa cifra en Cataluña se multiplica hasta llegar por encima del 33%, no, 50% en otros casos. Canarias está amortizando deuda. Somos la comunidad autónoma la única comunidad autónoma que ahora en 2018 vamos a cerrar con menor deuda. Estamos amortizando deuda, pero tenemos una deuda muy controlada.
Hay comunidades autónomas que ahora están hablando de colectivizar la deuda, o sea, que han gastado lo que no tenían y ahora y que lo que pagamos nosotros. Hombre, no. O sea, no me deja usar nuestro dinero, el que hemos conseguido durante estos años de ajustarnos. Yo siempre lo llevo porque me parece mucho más gráfico cuando lo llevas a la economía familiar, ¿no? Tú tienes tu familia, ganas 1.000 euros, yo tengo la mía, gano 1.000 euros. Durante 10 años nosotros nos hemos contenido, con esos 1.000 euros hemos conseguido pues un apartamento, pagamos 500 euros de hipoteca, llevado a los niños al cole, pues cuando no le hemos podido poner los aparatos porque no teníamos suficiente dinero, en fin, hemos ido tirando con lo justo y hemos conseguido incluso ahorrar algo. Y mientras tanto, la otra familia, con los mismos 1.000 euros, resulta que se ha comprado un chalet que le costaba 1.500. Se ha comprado un coche y un yate de lujo, ¿no? Se ha ido todos los años de vacaciones y nosotros mirando pues cómo iba su deuda aumentando. Y ahora que nosotros tenemos nuestros ahorros, para que se hagan una idea los ciudadanos de lo que nos está planteando el gobierno de Pedro Sánchez y por lo que le hemos votado en contra. Dicen, miren, ¿sabes lo que vamos a hacer con tus ahorros, Canarias? Los vamos a coger porque fíjate, el pobre del chalet no llega a final de mes. Claro, es que cuando lo llevas a la economía... Lo van a desahuciar del chalet. Imagínate, es que lo van a echar del chalet y no va a poderse pagar las vacaciones. Claro, que se te cara a cara. Hombre, es profundamente injusto, por no decir que se te queda cara de tonto. Mire, no le voy a permitir a usted que con los ahorros de Canarias y con los ahorros de todos los canarios y el esfuerzo de todos los canarios se lo lleve para Cataluña, o Valencia o a Extremadura. No lo vamos a permitir y eso es en lo que estamos trabajando. Me parece justo. El tema del IJIC, estamos avanzando el tiempo, en cualquier momento me van a avisar que ya estamos entrando en zona pantanosa de finalización del programa. El tema del IJIC. Siempre llega, es casi anual, diría yo, ¿no? Con los presupuestos se habla del IJIC y se le presiona un poco a Rosa Dávila y todo el mundo diciendo, ¿cuándo se va a bajar? También es verdad que se subió en época de crisis y ahora se exige con unos niveles recaudatorios superiores que se reparta eso, ¿no? Bajando, no sé si un 2%, del 7 al 5%. 2 puntos. 2 puntos, ¿verdad? Del 7 al 5. Entonces, la pregunta es, ¿hay compromiso? Bueno, vamos a ver, nosotros estamos en este momento elaborando el presupuesto. Precisamente lo que estamos hablando de la regla de gasto es que, aunque tengas unos ingresos tributarios por encima de lo que esperabas, porque tu economía va mejor, el turismo ha ido bien, se recauda más del IJIC y también hay un mayor consumo interno, estábamos diciendo, en la medida en que la gente encuentra empleo, pues gasta más, consume más, puede irse de vacaciones, puedes llevar otro estilo de vida, ¿no? Bueno, eso se tiene que volcar fundamentalmente en los servicios públicos esenciales. Y para nosotros es fundamental, para nosotros es una línea roja que no se bajen los servicios públicos esenciales. Es decir, que la época de recortes ya pasó. Nosotros estamos creciendo, hemos podido crecer todos los presupuestos desde el 2015 en adelante. Y ahora toca reforzar los servicios públicos. ¿Qué hemos hecho en materia de impuestos? Hemos tocado el IJIC, pero sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y autónomos y profesionales, se ha muy acotado a lo que realmente es el tejido empresarial canario. Hemos también hecho una rebaja fiscal en el IRPF, en la renta, para los gastos familiares, fundamentalmente educación, guarderías, cuando tienes una persona mayor a tu cargo, familias que tienen niños en los gastos de escolaridad, ahora que están empezando el cole. Bueno, pues prácticamente lo que es el gasto cotidiano en una familia para que tengan más recursos en el bolsillo. Y podemos seguir afrontando rebajas fiscales. Ahora, hay una limitación y es en ese marco tenemos que saber si podemos contar con el superávit o no podemos contar con el superávit, porque en la medida en que no podamos contar con el superávit es imposible rebajar impuestos hasta el punto de tocar los servicios públicos esenciales. Yo creo que ningún partido lo plantearía. Perdona, Rosa, ¿cuánto significaría también para los ingresos esos 2 puntos menos? Mira, vamos a ver, no solamente son los 2 puntos menos, sino que ese dinero, esos tributos, el REF, el bloque de financiación autonómica, el IJIC, el 58% de la recaudación es de los cabildos y de los ayuntamientos, no es de la comunidad autónoma. El 58% va a financiar cabildos y ayuntamientos y sus servicios, es decir, que estén en las calles, que se puedan poner papeleras, que se hagan proyectos de empleo, con lo cual no solo está en nuestra decisión, sino que mermarías el presupuesto de la comunidad autónoma y también el presupuesto de los cabildos y ayuntamientos, con lo cual debería haber un amplio consenso. Estamos hablando de en torno a unos 270 a 300 millones de euros. Claro, dinero. Bueno, si le quitas presupuesto de 300 millones al presupuesto actual, probablemente te quedes teniendo que hacer recortes. Sí, no, claro, eso es
lógicamente, sí, que es sensible ante esa cantidad. El tema de la economía lo has dicho, ¿no? Que ha habido un repunte, pero luego ahora se está hablando de una recesión, no sé si a nivel nacional, no sé si Canarias entra en recesión. No, ¿Debemos preocuparnos? Vamos a ver, aquí hay una situación en que, por un lado, la situación económica en cifras macroeconómicas va bien, y vemos los datos, lo decías, los datos de recaudación que cumplen, que son récord, que tiene que ver mucho también con el sector turístico, pero por otro lado, yo creo que hay que reconocer y decir que hay todavía muchísimas familias pasándolo mal. Es decir, que hay mucha gente que, aunque tenga un empleo, no llega a final de mes, con muchas dificultades, y tenemos que seguir trabajando para esas familias. Y hay que ser críticos porque tenemos que hacer una mejor redistribución de la riqueza en Canarias. Pero por otro lado, en la medida en la que hay inestabilidad política y anuncios del gobierno de Pedro Sánchez que no sabemos muy bien en qué van a terminar, ¿va a haber un impuesto al diésel o no va a haber? ¿Va a afectar al transporte o no va a afectar? Claro, se hacen anuncios que son como globos sonda, que finalmente no sabemos si van a terminar en algo o no. Eso produce temor a la economía. Hay lo que se llama la confianza empresarial baja. Los posibles inversores quieren escenarios certeros y seguros para hacer sus inversiones. Por lo tanto, puede no haber una situación económica, es verdad que no va a todo lo bollante que podía haber en los años anteriores, pero sobre todo la inestabilidad política es un hándicap muy importante para el crecimiento económico. Ya para terminar la parte más de presupuestos, por decirlo de una manera, precisamente Clavijo, no sé si ya ha dejado ver que igual se tienen que prorrogar, no sé si eso va a ser así y por qué se ve obligado a ello. No, vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos trabajando en la elaboración del presupuesto. Hay un escenario en el que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, lo vamos a entregar al Parlamento, vamos a dialogar y vamos a abrir un diálogo franco con todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento de Canarias para intentar que Canarias tenga su presupuesto y que los canarios puedan tener recursos, más dinero para sanidad, para educación, para políticas sociales, y que se note. Que alguien que estaba esperando para ser operado lo llamen, alguien que estaba esperando para tener una prueba diagnóstica lo puedan hacer lo antes posible. Eso significa que se puedan añadir recursos a sanidad, a educación, a políticas sociales, pero también a medio ambiente, es decir, o tomar decisiones de medidas fiscales que puedan ser importantes para las pequeñas empresas, para los autónomos. Nosotros vamos a hacer nuestra propuesta y vamos a hacer nuestra tarea. Al otro lado, pues esperamos encontrar el acuerdo, el consenso, si se puede, incluso de todas las fuerzas políticas. Pero también tenemos que advertir que, indudablemente, Fernando Clavijo, que es una persona responsable, entiende lo que no va a cruzar una línea, que es tener que recortar los servicios públicos esenciales, es decir, quitarle dinero a sanidad cuando ha estado lastrada nuestra financiación. Y por lo tanto, para nosotros ese, que creo que será un punto de coincidencia, que ningún partido político quiera tocar y quitar dinero a los servicios públicos esenciales. Y eso es lo que ha dicho, que en ese escenario, si ese es el planteamiento, pues tranquilamente prorrogaríamos los presupuestos, pero tranquilamente. Quiero decir que no... hay un escenario electoral que a nadie se le escapa, ¿no? Pues yo creo que si los demás se ponen el gorro electoralista y plantean que no haya más dinero para Canarias y que no podamos tener presupuesto, en ese caso pues nosotros no nos queda más remedio que admitirlo. Pero desde luego vamos a intentar sacarlo, lo estamos trabajando, estamos teniendo las reuniones primero internas para tener unos bocetos de proyecto, porque será el proyecto de presupuesto del Gobierno de Canarias, y trabajaremos con todas las fuerzas políticas para que lo puedan enriquecer y puedan mejorarlo y que hagan sus aportaciones, introducirlas y poderlo plantear al Parlamento de Canarias y que el Parlamento sea quien decida si Canarias tiene presupuesto o no. Vale, ya nos hemos ido de tiempo, estas ya son un poco de bonus extra. Rosa, ya te lo preguntaba hace tiempo cuando viniste y hablábamos de las bonificaciones del 75% y los peligros de que las compañías tuvieran el riesgo, la intención de subirlo, y parece que lo están subiendo. Ya el otro día una televisión nacional hacía un reportaje y tal, y había precios, algunos llegaba a equiparar, el precio que pagaría un no residente era equivalente a un Madrid-Nueva York a un Madrid-Las Palmas. No sé si es exagerado o coincidieron y buscaron enlaces, pero se hablan de 390 y pico euros, ¿verdad? Que con la bonificación. Nos están un poco tomando el pelo. El Gobierno de Canarias tiene eso, porque tú me decías que se podían tomar otras medidas, que a la hora de comprarlo, que el residente fuera final, no sé si te acuerdas. Sí, lo dije aquí. Pero
parece, y al final ya la están haciendo. Mira, vamos a ver, este es un tema que es el Gobierno de España y el ministro Ábalos y el Ministerio de Fomento quien tiene que tomar cartas en ese asunto. La bonificación está pensada para que nosotros, los canarios, tengamos una accesibilidad más barata, en igualdad de condiciones que alguien que tiene acceso al ferrocarril, a la alta velocidad, con las grandes inversiones que hace el Ministerio, y además bonificaciones también al déficit, es decir, que absorbe el déficit de Renfe, de Adif, que son las compañías que llevan los sistemas ferroviarios, ¿no? Aquí el Ministerio es el que tiene que dar un puñetazo sobre la mesa y poner las cosas en su sitio. Tienen un observatorio de precios, tienen el Comité Nacional, la Comisión Nacional de la Competencia, y después tienen la propia Comisión Europea. Pero nosotros podemos advertir, pero quien tiene las herramientas en sus manos es el Ministerio de Fomento. Por lo tanto, lo que se debe exigir es que estén vigilantes y que desde luego eliminen cualquier abuso que se pueda dar, porque lo que queremos es que los canarios podamos movernos más y mejor y con más garantías de tener precios asequibles. Pero entonces no se hace ya real esas sospechas de que incluso esto puede ser hacernos menos competitivos con el mercado turístico peninsular, sobre todo si no ha sido de los mejores años, esto puede ahora una persona que vea por 300 y pico euros espantarlo. Claro, pero yo creo que ahí lo que corresponde, como te digo, es que nosotros poderlo alertar, pero indudablemente quien puede dar el paso es el Ministerio, que además tiene aviación civil, la Dirección General de Aviación Civil, y se sienta en la mesa con todas las compañías aéreas y puede observar cómo ha sido el comportamiento de los precios. ¿Sigue el mismo comportamiento el precio medio o han subido? Sin bonificación, me refiero, ¿no? O sea, para poderlo ver claramente es cómo se ha comportado sin bonificación el mercado. Estamos viendo que hay menos tránsito de personas peninsulares a Canarias porque han subido los precios. Pues eso hay que verlo todo y colocar. Y sobre todo hay un tema que es muy importante, en mi opinión, es muy importante que haya competencia. En la medida que haya más compañías, más competencia, se pondrán las pilas las compañías aéreas. Sí, se regula, el mercado lo regula. Última pregunta, y breve si puede ser, ya más en clave política. ¿Cómo Coalición Canaria está viendo un poco los comicios ¿no? del próximo año, de 2019? Y si Fernando Clavijo cree que tiene, no decir los días contados, pero sí que se le vienen las más complicadas. ¿Se analiza así como que puedan ser estas las más complicadas? Pues mira, no, en Coalición Canaria no se analiza así, porque precisamente es el mantra que tienen todos los adversarios y por eso nos hace que nos demos cuenta que efectivamente estamos muy fuertes, que tenemos una estructura orgánica y en cada isla muy potente, que tenemos además no solamente una tarea que se ha hecho allí donde gobernamos, pues aquí en Lanzarote, Pedro Sanginés o propio Fernando Clavijo y su gobierno en el gobierno de Canarias, o Ana Oramas peleándolo todo en Madrid, ¿no? Y defendiendo Canarias en nombre de todos los... Es que hay 15 diputados y solo se oye Ana Oramas. Y yo creo que tenemos ¿cómo se dice? Una hoja, ¿no? de cumplimientos que enseñar y también un proyecto de futuro. Piensa que hemos abordado en 3 años con Fernando Clavijo las 3 grandes reformas que requería Canarias para afrontar con esperanza el futuro. Pero Rosa, yo lo digo también porque ya no es por los méritos de Coalición Canaria, sino porque van a ir todos contra Coalición Canaria. Es un poco la diferencia. Es decir, ya hay un escenario con Ciudadanos, con Podemos, entonces, el PSOE, parece que ya hay pactos por ahí. Pues entonces tendremos que ir como los Invencibles, ya la Infinity War. Contra todos, ¿no? Pero yo creo que precisamente cuando ves que tus adversarios se preocupan mucho por ti, es que está bien, está fuerte. Y sobre todo, nosotros contamos con, no solamente lo que digo, ¿no? Un partido que lleva, un partido joven, porque el Partido Socialista tiene 140 años, nosotros con 25 años todavía tenemos unos pipillos, ¿no? Con 25 años todavía tiene un partido joven que ha sabido renovarse, incorporando gente nueva y al mismo tiempo reconociendo la experiencia. Y creo que esa combinación hace que tengamos buenas expectativas de futuro. Y sobre todo, ya digo, con líderes muy potentes, ¿no? Hoy vamos a presentar aquí en Arrecife a H-Day como candidato en Arrecife y tenemos grandes esperanzas porque además es que Arrecife tiene tanto potencial que te cae el alma a los pies cuando ves que tiene, en mi caso, ¿no? Que soy consejera de Hacienda, que trabajando con Pedro Sanginés y con Fernando Clavijo hicimos un presupuesto con proyectos muy concretos, súper bonitos para
para Recife, como es todo el islote de la Fermina, proyectos de vivienda. Pero poco se pudo hacer, ¿no? Y no salen adelante, porque, claro, tienen que concurrir la voluntad de ayuntamiento, cabildo, gobierno, y por mucho que trabajemos e intentemos tirar del carro, Pedro y nosotros, si el ayuntamiento no pone el suelo a disposición, por ejemplo, para que se hagan viviendas, es difícil avanzar así. Entonces, bueno, tenemos muchas esperanzas depositadas en HDI. Bueno, sí, estaremos presentes, los informativos estarán presentes esta tarde. Rosa, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, las palabras de Rosa Dávila, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, acababa hablando un poco en clave política, tiene total fe, ¿no?, en su partido, cree que está fuerte, pero bueno, eso se dice, ¿no?, son encuestas y se va viendo pues también determinadas alianzas pues pueden ir contra Coalición Canaria. En clave de economía, de Hacienda, pues bueno, sobre todo varias cosas, ¿no?, a ver si esos convenios salen, hay un poco de incertidumbre, lo ha dicho y se sabe también ese cambio de gobierno, pues fastidió esa agenda canaria que ya estaba ya pintada, que venía perfecto pues para invertir, que es lo que se necesita, pero bueno, se espera y se tiene confianza. Rosa por lo menos entiende que da fe al PSOE con esas promesas de que a partir de octubre hay que tener determinados planes de empleo y otros convenios se vengan adelante y sobre todo que beneficien a todos los canarios. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.